De la sucursal del cielo, más precisamente desde el oriente de Cali, a una de las galerías más importantes en Roma. Un artista caleño que se ha destacado por sus obras, hoy nos acompaña en 90 Te lo cuenta. Gerson Vargas, bienvenidos a 90 Te lo cuenta. Estamos muy felices de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gerson, es con mucho gusto. Qué felicidad que puedas contarnos un poquito de tu historia y de tu experiencia en Roma, que estuviste en una de las galerías más importantes, precisamente la galería Roma Gallery Weekend 2026. Pero antes de contar un poquito de eso, cuéntanos, ¿cómo nació ese amor por el arte? ¿Cómo creciste, digamos, como haciendo todo este tipo de obras que hoy en día están expuestas allá? Bueno, yo empecé a trabajar muy pequeño. Siempre me gustó el dibujo. También pues los cómics. Cuando era niño, algo que me interesaba mucho era como entender la forma en la que se construyen cómics, en la que funciona también la narración gráfica. Y bueno, afortunadamente tuve como un espacio pues, de formación importante. Mi tío es pintor y él pues también ha venido trabajando como la pintura hace muchísimos años y eso también siempre fue como una motivación para mí para acercarme al dibujo, a la pintura, a la ilustración. Eres egresado de la Universidad del Valle y actualmente eres artista visual y también gestor cultural. Pero algo que, digamos, ha llamado la atención de muchos es que tus obras se enfocan en hablar del territorio, cómo por medio de ellas lo haces. Bueno, a mí hace muchos años me empezó a interesar la historia local, la historia popular. En la universidad yo pensaba que a veces uno siente que las artes no tienen tanto que ver con uno, porque pues uno lo que le enseñan en la historia del arte es como Marcel Duchamp, Picasso y personas que uno siente muy lejanas al contexto concreto en el que uno creció. Yo crecí en el barrio de una vivienda popular de la Comuna 16 y en una época en la universidad me empezó a interesar mucho la crónica gráfica, la crónica visual y sobre todo pensar las formas en que la oralidad se podía rescatar a partir del dibujo y de la ilustración. Y esa fue, digamos, una motivación muy importante en el sentido en que también me ha interesado complejizar como la historia social, los imaginarios de identidad y los procesos históricos que han dado origen y formación al oriente de Cali, como cómo se han construido los barrios, cómo las personas y las comunidades han hecho posible que esos territorios existan y un poco también como tratar de imaginar que dentro de esas formas de existir que han habido en el oriente de Cali también hay unas filosofías, ¿no? Como una filosofía de vida, una filosofía política y una posibilidad también de construcción de imaginarios estéticos. Anteriormente, detrás de cámaras, me contabas que también te interesa mucho el tema de la oratoria y que muchas de tus obras tienen que ver con el significado que tú le encuentras a las palabras o a los nombres, por ejemplo, de las comunidades, de los barrios, de los territorios. ¿Cómo haces esto posible? Sí, la oralidad para mí se ha venido constituyendo como en otro tipo de archivo histórico, como la posibilidad de la existencia de otras versiones también de la historia, por fuera como de los espacios oficiales, de los archivos históricos o de las bibliotecas, que me gusta entenderlo como un archivo vivo propio, que digamos tenemos la oportunidad de construir y reconstruir todo el tiempo, ¿no? Como la oralidad está siempre permanentemente en una resignificación constante. Y eso me gusta porque hay como un espacio entre la imaginación y como el relato concreto, como que hay un espacio como de verdad y hay otro espacio también de imaginación que complementa esa verdad, ¿no? Para mí la oralidad me interesa mucho en el sentido de que también aparece algo que no es visible, por ejemplo, cuando en los barrios hay historias de que en tal sector se aparece un fantasma o que, no sé, la bruja de Mariano Ramos, el árbol de no sé qué,
creo que toda esa dimensión como del oral se combina, ¿no? También con la historia real. Y eso me parece como un universo muy significativo para encontrar significados y sentidos de la historia propia, de cómo las comunidades nos narramos a nosotros mismos y las cosas que nos interesa rescatar de esas narraciones, pues como valores positivos como hacia la construcción de futuros, ¿no? Como de formas de vida, de futuros posibles. ¿Qué encontrará el público italiano y de otros países que visitan la galería en tus 13 obras, verdad? ¿Llevaste 13 obras a Sí, este espacio? son 12 dibujos, Ok. una tela, que es más o menos como de 5 por 3 metros, y una serie de grabados que se producieron en Roma, en una como estancia corta y colaboración que se hizo con el SLAB, que es un espacio un poco parecido a la linterna, es un espacio específicamente como de tipografía y de producción gráfica y de lettering que hay en Roma. Y bueno, la propuesta, este proyecto ha tenido como la idea de juntar un poco lo que es, por un lado, como la necesidad como de la historia política comunitaria, por decirlo así, y por otro lado también pensar cómo esa historia política tiene que ver con unos procesos también como de pensamiento espiritual y propio, ¿no? Como, por ejemplo, las cosmovisiones de lo afro, de lo indígena, se encuentran inmersos en medio de esas cotidianidades que vivimos y cómo esas cotidianidades que vivimos se convierten en espacios que potencian, por ejemplo, la organización para resolver ciertos problemas que hay en la comunidad, ¿no? A mí me gusta pensar pues esta exposición como un proyecto que aborda la solidaridad como un valor, la solidaridad como un valor de vida y la solidaridad como un valor necesario para que podamos seguir construyendo procesos de vida, procesos de cuidado también del medio ambiente y las relaciones que tenemos como comunidades locales con los territorios en los que vivimos. Gerson, para ti, ¿qué representa como artista caleño poder estar mostrando tus obras ante un público como lo es Italia, en un espacio internacional donde van muchos países a verte? O sea, de verdad que para nosotros en 90 minutos es un orgullo tenerte aquí porque eres un representante del arte caleño. Bueno, ha sido pues una oportunidad muy bonita. Es la primera vez que expongo fuera del país y eso tiene ya unas connotaciones distintas. No se entiende igual el proyecto personal en Cali, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, que también cuando uno sale de la ciudad y hay un público que no es el público que entiende, si es que Cali funciona así, el distrito de Agua Blanca es esto, o en Cali hay ciertos elementos simbólicos que más o menos nosotros entendemos muy bien, pero que afuera a veces no se entienden tanto. Tiene, digamos, unas connotaciones ya distintas como de lo simbólico. Y por fuera, pues todavía más, porque ya ni siquiera existe la referencia de ser el mismo país. Entonces, yo creo que ha sido pues un diálogo valioso en la medida en que lo que empieza a pasar en Roma es que aparecen como relaciones ya como un poco más como de los conceptos, por decirlo de alguna manera, como universales, como qué significa comunidad, qué significa solidaridad, como lo que decía ahora, qué significa, por ejemplo, la relación que hay entre identidad, territorio y procesos sociales, ¿no? Y en Roma ha sido muy lindo como encontrar esas relaciones también con otros artistas, porque un poco la mayor oportunidad ha sido cómo el trabajo de uno que se realiza desde el Oriente de Cali se vincula con otros a nivel mundial, ¿no?
Claro, Gerson, de verdad, felicitaciones, muchísimas gracias por representarnos también, por representar el arte caleño también a nivel internacional. Muchas gracias por habernos acompañado en 90 minutos. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar otra vez aquí en Cali y bueno, seguir trabajando también para que las artes plásticas y visuales sigan teniendo espacio aquí en la ciudad. Muchas gracias. Esto fue 90 te lo cuenta con Gerson Vargas, artista visual y gestor cultural que hoy en día nos representa en Roma.